una notita. ¿En qué punto de la discusión nos quedamos? Vamos a ver, voy a abrir mi plataforma. Ya veo por ahí, me están escribiendo. Bien, bien. Muy bien, equipo 7 y 8 de una patología. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Entonces primero empezamos con el equipo número 7 y luego nos movemos al equipo número 8. Muy bien, entonces representante de cada equipo, ya sabe, uno al audio, el resto de su equipo en el chat, si necesitan apoyar. Muy bien, adelante, representante del equipo. Bien, representante. Bueno, doctora, ¿sí me escucha? Adelante, sí, sí te escucho. Bueno, soy parte del equipo 7. Nosotros vamos a hablar sobre ese punto. Para empezar, nosotros lo que recabamos respecto al artículo, tomamos en cuenta que esto es importante, fue que en el año de 1991 se realizaron experimentos y en los cuales se demostró que existía una actividad de tipo transcriptasa inversa. Esta pues se encontró que fue codificada por un elemento de tipo line y fue a través de un mecanismo de ADN, RN a ADN. Y bueno, tenemos que el elemento L, para empezar, vamos a hablar del elemento L1. Este se menciona ¿Pero qué que se patología? encuentra ¿Qué patología? respecto a hemofilia tipo A. Hemofilia. Ajá, hemofilia tipo A. Eh, esta enfermedad, o más bien, esta se encontró con una relación del elemento L1, ya que este elemento se encuentra en el genoma en un aproximado del 15%, en aproximadamente unas 100,000 copias, pero el 95% de estas copias no presentan una inactividad para la retrotransposición, lo cual nos resta un 5% solamente. Esto se describieron hace varios años como parte de la patogénesis de la enfermedad y esto a causa de esto se daba a través de las inserciones de los elementos móviles. Y bueno, ¿En dónde? en el gen del factor 8. Bueno, respecto a la hemofilia, fue en el gen de este factor. Te mostraron evidencia para que lo creas. Bien, equipo. Entonces, equipo y ¿quién eres? ¿Quién está en el audio? Lilia. Muy bien. Lilia y equipo 7. Les presentaron suficiente evidencia para que puedan creer de hoy en adelante que debido a la inserción de un transposón tipo L1 o LINES en el factor 8, en el gen del factor 8, la coagulación, será suficiente la información que me dieron para que yo pueda creer que ese evento es real, existe y por ese motivo se da la hemofilia. Eso es lo importante, ¿no? Lo importante, acuérdense, y para todos los equipos, es hacer una crítica de lo que leemos. Leemos para obtener información, pero al mismo tiempo para estar seguros si lo que les mostraron ahí
¿Ustedes lo creyeron o no lo creyeron? Es muy importante, ¿no? Es parte como en el que posteriormente revisaremos de los telómeros. ¿Lo vamos a creer o no lo vamos a creer? ¿Tiene utilidad? ¿No tiene utilidad? Entonces, desde tu punto de vista y tu equipo, ¿creen que la información que les presentaron para hemofilia, con eso que me dijiste, en el factor 8 de la cascada, un elemento L1, es suficiente? Bien, equipo 7. Equipo 7, el resto de su equipo debe contestar en el chat, ¿no? Si no, sería 7 incompleto. Muy bien. Pone Sheila, ¿eres del equipo 7? Muy bien, dice, importante la correlación clínica. ¿Y qué te dicen de la correlación clínica ahí? ¿Por qué lo tengo que tomar en cuenta? Otro miembro del equipo puede entrar al labio a discutir si quieren. Muy bien, miembros de su equipo. Muy bien, Sheila. Entonces, Sheila, a ver si puedes entrar al audio. Lo que me estás diciendo es que no en todos los pacientes, y asumo, ¿verdad? En tu oración faltaría, no todos los pacientes con hemofilia, ¿verdad? Falta el sujeto. ¿Cuáles pacientes? No todos los pacientes con hemofilia presentan ¿qué? Ahí queda incompleta tu oración. No queda claro lo que nos quieres comunicar. Acuérdense que el objetivo de revisar los artículos es discutir los resultados que me presentan, ¿verdad? Con su respectivo equipo, no solo si tomamos la patología, punto, y la describimos, ¿no? El objetivo es, ¿me mostraron patologías? Sí. ¿Cuáles? Hicieron una lista. Ahora, de las que hicieron una lista, en este momento seleccionaron hemofilia. Y me dieron ese dato. ¿Pero eso es suficiente? Muy bien, resto de la clase. Eso es suficiente porque toda la clase hizo el mismo artículo. ¿Es suficiente para que yo crea que ese evento es real? ¿No es real? Muy bien, adelante, Abigail. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, doctora, nosotros, mi equipo y yo llegamos a la conclusión de que esta es una de las muchas causas que provocan hemofilia tipo A y que de hecho, bueno, habíamos encontrado que una de las causas que más se estudia es la inversión del intrón 22 y que de hecho dejan muy secundario su estudio pues, de esta causa a través del L1. Entonces creemos que, aunque es importante, bueno, que sí ocasiona la hemofilia tipo A, no es de las principales causas. Muy bien. ¿Qué, es del mismo equipo? No, somos el equipo 10. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces ahí ya tenemos muy bien, excelente discusión de Abigail con su equipo acerca de, sí, a lo mejor sí se ha presentado alguna evidencia. Sí, no es la única causa de hemofilia. Interesante, ¿no? Entonces, puede ser que la entrada de algún elemento móvil en los genes es capaz de alterar una proteína o un evento en esa cascada, motivo por el cual entonces pueda desarrollarse un evento patológico. Pues aquí lo que estamos discutiendo es que el día de ayer dijimos, los elementos móviles pueden entrar en sitios blancos, es decir, sitios donde existe una secuencia de nucleótidos particular.
Ahora, el sitio blanco puede estar en regiones principalmente no codificantes, pero si entra en un gen, y ejemplo, ahí dijeron el del factor 8, y ahí su compañera dijo, dijiste Abigail, dos. Vamos a poner aquí esto como elemento móvil. La entrada de un elemento móvil en áreas codificantes, porque si ya está en áreas de intrones y exones, se refieren a áreas codificantes. Puede ser capaz de desarrollar. Muy bien. Vamos a ver, veo a alguien más escribiendo por ahí. Vamos a ver si terminan su oración para que puedan leer. Muy bien, aquí me dice Francisco. Muy bien, no es suficiente, pues tiene que haber las condiciones en las que se presente la condición patológica, pues es una enfermedad ligada a cromosoma X. Eso también. No solo que entre, después veremos tipos de herencia, pero en tipos de herencia entenderemos que si entra en un gen, en un cromosoma, eso no significa que el evento patológico se va a presentar, puesto que para las de cromosomas X, ejemplo, en mujeres tienes 2X, inactivas una, y puede ser que ahí estaba ese evento, ¿no? Mientras que en varones, si solo tienes un X, ¿verdad? Y entonces sucedió ese evento, entonces sí presentarás la patología. Muy bien. Vamos entonces a ver el ejemplo que nos tiene el equipo 8. ¿Me escucha? Muy bien, adelante. Adelante, ¿quién eres? Montserrat Hernández, del equipo 8. Muy bien, adelante, Monse. Bueno, nosotros hablaremos acerca de lo que menciona el artículo, que también se han encontrado inserciones del elemento L1 en el gen DMD, que este gen es el que sintetiza a la proteína distrofina. Y bueno, este gen, buscando más información, está localizado en el cromosoma X, específicamente en el brazo corto, región 2, banda 1. Está formado por 2.4 millones de pares de bases, lo que convierte a este gen en el más grande encontrado en humanos. Y también que representa el 1.5% del cromosoma X y contiene 79 exones que van a codificar a la síntesis de la proteína, que es distrofina. Bueno, y muy bien. ¿Dónde entra el transposón? ¿Perdón? ¿Dónde entra? Según el texto. Muy bien. Monse, me habías dicho que... A ver, primero, vamos a recapitular. Dijiste que el elemento móvil identificado para el gen fue uno tipo Line, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ahora, ¿en qué parte del gen entra? Porque recordemos siempre que hay 3 partes. Pregunta de examen, ¿verdad? Región promotora, región codificante o terminador. ¿Dónde entra? Bueno, eso no lo mencioné en el artículo y tampoco yo no lo busqué. Bueno, no lo buscamos. Entonces, ¿cómo creeremos este evento posible? Que eso es muy importante, eso es lo que quiero que desarrollen, ¿no? Para este tipo de discusiones. Es decir, no solo voy a creer que un elemento tipo LINES, SINES, LTR, ¿verdad? Algún otro tipo de transposón o algún tipo de MITE entre en un gen, porque la posibilidad sí existe. Ahora, lo que
lo que es importante que ustedes, como futuros médicos, se pongan a pensar siempre igual, cuando vayan a una conferencia, duden de todo lo que les dicen y plantéense las siguientes preguntas, ¿no? Me están diciendo que si entra en distrofina es una proteína muy importante porque después tenemos un evento patológico con ella, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Y aquí lo que sucede es un aumento en la longitud para que se presente un evento patológico. Entonces ya estoy teniendo un previo conocimiento. Está reportado que el cambio en la longitud del gen. Y entonces, ¿cómo cambia la longitud de un gen? Puede ser que aumenta el número de pares de bases. Y este es el original, o wild type, ¿verdad? Y este vamos a ponerle mutante o cambiado. ¿Cómo sucedió este aumento en número de pares de bases? Entonces aquí podría ser un elemento móvil. No estoy diciendo podría ser un elemento móvil. ¿Por qué? Porque entonces el equipo 8, aunque mencionó esto como un evento descrito en ese artículo, mi objetivo siempre será ver si eso es cierto o no es cierto. Es decir, tomo la información que me dan ahí. ¿Está bien? Sí, que me describan el número de pares de bases, el número de exones, pero no me dijeron dónde entra. Y si no me dijeron dónde entra, entonces, ¿cómo les voy a creer? Entonces, eso es importante que vayan pensando cuando estudian cualquier tipo de evento patológico, ¿no? Igual cuando están yendo a conferencias de fármaco, porque esas son a veces las que me llaman más la atención. Me dicen que le debo dar al paciente tal fármaco en tal dosis, tantos días. Y me hablan algo de la patología, pero nunca me dicen cuál es el verdadero sitio de acción. Que eso es lo que ustedes como futuros médicos deben pensar. Deben conocer el evento patológico fisiológicamente. Entonces, fisiología es una parte muy importante en todas las materias, ¿no? Se recuerdan su evento fisiológico y dicen, el evento fisiológico debe ser este. Entonces, ¿en qué parte de este fenómeno tiene efecto un fármaco? Y si lo que ellos me están diciendo, ¿verdad?, en esa conferencia es real, entonces me tienen que mostrar el evento fisiológico y cómo hace un impacto el fármaco. Y entonces dicen, sí, efectivamente, todo checa, ¿verdad? Ya entendí, es creíble, ya me están mostrando exactamente el sitio de acción, y entonces ahora sí puedo prescribir sin problema a mis pacientes con este conocimiento. Entonces, mismo aquí, ¿no? Entonces, sabemos que el DNA, en una clase anterior dijimos que era flexible. Sí, puede aumentar, incluso disminuir de tamaño, o cambiar algunas secuencias por errores. Pero ¿lo voy a creer o no lo voy a creer? Muy bien, dice Francisco, de acuerdo a lo que Montserrat describió, así lo voy a poner, es probable que entra en la región promotora. Si entra en la región promotora, entonces podemos decir que regula la expresión de ese gen. Pero no estoy segura, no estoy segura que lo que Montse describió sea eso. Tampoco estoy segura porque no me dijo dónde entra. Y ya sabemos que el gen tiene 3 regiones. Entonces ahí nos queda no claro, ¿no? Entonces, este es el punto de cuestionamientos que yo califico en su trabajo, ¿no? Voy a ver si identificaron qué patología es, qué elemento fue, y si ustedes encontraron ahí dónde entra, exactamente en qué sitio, que eso es muy importante. Y entonces en base a esto, ¿verdad? Entonces en base a esto yo les pongo notas, para que ustedes puedan saber, ¿verdad?, qué es lo importante de revisar este tipo de artículos. Y entonces para otra investigación, ahora sí se van a poner mucho más críticos, ¿no? A mí lo que me interesa no es que lo lean, sino que sean críticos en las lecturas. Muy bien, entonces ya vimos 2 ejemplos. Y eso es los eventos patológicos que se describen en humanos, ¿no? Vamos a ver. Como extra, vamos a sacar una pequeña listita de los equipos que están presentando, ¿verdad? Que fue el equipo 7 y 8, vamos a abrir sus trabajos para ver las listas. Seleccionaron una, yo solo dije que seleccionaron una, pero vamos a nombrarlas para ver qué otras ustedes encontraron en el
documento, ¿no? Muy bien, y obvio, aquí también Francisco me pone, ¿verdad? Que si también es otra patología, si fuera una patología ligada a X, entonces sería el mismo fenómeno que el anterior. Muy bien, entonces vamos a ver, voy a abrir sus documentos, equipo 7, para que me digan quién fue el que subió el trabajo y podamos ver su tabla. Es Muy Elizabeth, bien. doctora. Elizabeth, muy bien. Elizabeth, aquí está, muy bien. ¿Y del equipo 8? Montserrat Hernández. Montserrat, muy bien. Vamos a checar los dos para ir revisando los dos tipos de tablas que sus compañeras de los dos equipos, ¿verdad? Compañeras y compañeros de sus equipos, nos generaron esas tablas y vamos a dar una lectura. Y entonces el objetivo será pensar críticamente después si de lo que ustedes revisaron se cuestionaron a ustedes mismos esos fenómenos, ¿no? Vamos a ver, por ahí veo a alguien más escribiendo, vamos a ver si, no sé, ¿verdad? Julián Hernández de Julián. Muy bien, entonces ahí está esta tabla, vamos a abrir primero esta. Vamos a ver, entonces estas son las clasificaciones. Estoy revisando, déjenme compartir la pantalla, ¿verdad? Está, listo, ya está. Estamos, a ver, no vi la tabla. Papel biológico, transposiciones, elementos móviles y enfermedades. Muy bien, no me presentaron una tabla. Sí, doctora, creo que está en el principio. A ver. Muy bien, la primera tabla es la de las clases, ¿no? Entonces, muy bien, ahí está, pero sigo sin ver tabla. Entonces aquí aquí me pusieron elementos móviles y enfermedades, entonces ahí revisaremos, ¿no? Me veo aquí rápidamente. Muy bien, aquí está lo de hemofilia, 1. Muy bien, beta-globina, 2. Muy bien, y ya no veo ninguna otra. Muy bien. Vamos a ver la tabla del equipo número 8. Muy bien, esta es primero su tabla de clasificación. Muy bien. Y aquí entonces tenemos las patologías. Asumo que el punto 5 era las patologías. Muy bien, aquí veo gen de distrofina. Muy bien, no vi ninguna otra. Bueno, solamente una y una pusieron en general. Lo cual es poco para el número de patologías que ahí se mencionan, ¿eh? Pero bueno. Muy bien. Nuestro siguiente punto de discusión en esta rúbrica. Muy bien. Es acerca de las filogenias. Muy bien, entonces ya participó el 1, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8, ¿verdad? Falta el equipo 9. El equipo 9, Claudio, entonces. Muy bien. ¿Cuál es la opinión entonces del equipo 9 acerca de la filogenia? De acuerdo a su documento. Muy bien, equipo 9. Equipo 9. Equipo 9, la 1. Bueno, ¿se escucha? Perfecto, muy bien. ¿Cuál fue la opinión del equipo con respecto a la filogenia? Bueno, nosotros encontramos importancia y curiosidad desde el término filogenia, que habla sobre el origen, la formación y el desarrollo evolutivo de una especie. En este caso nosotros lo estuvimos relacionando con
con la lectura y encontramos que gracias a los avances que presentaron autores como Bush, que hicieron una probable relación filogenética entre elementos LTR, no LTR, y algunos elementos, y bueno, también con retrovirus. Y lo importante aquí está en que, basándonos en estas similitudes que encontró Bush en las secuencias de aminoácidos del dominio de transcriptasa inversa, se encontraron dos ramas. Una rama, bueno, más bien, dos ramas principales. Una rama que contiene los retrotransposones, no LTR, elementos de bacterias y el grupo 2 de intrones, y otra rama que contiene, mientras, bueno, la segunda, esto es importante, que la primera rama carece de repeticiones terminales, y la segunda rama, ya que contiene virus como retrovirus, caulimovirus y hepatnavirus, y además de retrotransposones LTR, y estos elementos de la segunda rama ya tienen una replicación que implica repeticiones terminales. Muy bien, entonces, ¿qué pueden concluir con respecto al origen? ¿De dónde entonces vienen estos elementos? ¿Cuál es la postulación general de la existencia de estos elementos, ¿no? ¿Cómo aparecieron en el mundo, ¿no? En mi genoma, etcétera? Oye, Maru, ¿eres del equipo 9 también? Muy bien, entonces dime de qué equipo eres. Entonces, Maru del equipo 3 comenta que se le hizo interesante entonces pensar que una rama no es dependiente de la otra, como se creía, y que ahora se consideran de manera independiente. Ajá, muy bien, entonces sus compañeros del equipo 9, muy bien, identificaron muy bien los orígenes, pero entonces finalmente, acuérdense que el origen finalmente está aquí, ¿no? En algo que al parecer tiene una conexión común, y a partir de ahí está como dividido en dos áreas diferentes. Pero entonces, ¿de dónde vinieron? ¿Por qué están en nuestro genoma? ¿Qué les llamó la atención entonces de esa lectura, ¿no? Aparte del descubrimiento y las clasificaciones, ¿qué más? Entonces, ahora, ¿qué aprendí de eso? Vamos a ver, algunos estudiantes de su mismo equipo o de otros equipos que quieren participar en la discusión. Muy bien, dice Saray. Saray, ponme de qué equipo son. Que pudieron concluir que viene desde metasuarios. Bien. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que lo tengo en mi genoma? Porque si fuera algo que está fuera del genoma, pues entonces la filogenia queda clara. Pero, ¿por qué están dentro de nosotros? Además, como secuencia egoísta, pues expandiéndose cada que puede, ¿no? ¿Qué más podemos concluir a eso? ¿Qué más creen que podamos concluir a eso? Piensen en las muchas similitudes que me describieron, ¿no? Dice, no lo han relacionado hasta cierto punto con la interacción de la gente y el hospedero. Y entonces, ¿cómo es que está dentro de nosotros? Ajá, adelante, Saray. ¿Ya me escucho? Sí. Ok. Bueno, pues nosotras llegamos a la conclusión que era pues en parte a dos teorías. Una era que pues estos elementos se adquirieron desde los metazoarios y que además estos elementos pues se fueron transmitiendo conforme a la evolución en diferentes reinos, filums, clases, etcétera. Y también algo que nos llamó mucho la atención es que pues como adquirimos estos elementos desde elementos unicelulares, pues quiere decir que
las formas de proteger el DNN pues fue lo principal para sobrevivir. Entonces, bueno, eso es lo que más nos llamó la atención. Muy bien, muy bien. Entonces, si nosotros lo adquirimos desde etapas muy tempranas en la parte evolutiva, y eso querría decir que los hemos ido transmitiendo a las siguientes generaciones. Acá me puso Francisco las características que se comparten con ancestros comunes de muchas especies. Y de hecho, gracias a que se comparten con ancestros comunes de muchas especies y que se cree que efectivamente los adquirimos desde unas etapas muy tempranas evolutivamente y que a partir de ahí han estado con nosotros todo el tiempo. Pero no les llamó la atención, ¿verdad?, durante estas discusiones, revisar incluso en las características que algunos de ellos, como los LTR, son capaces de tener secuencias, marcos abiertos de lectura, que es muy interesante, ¿no? Solo bacterias tienen marcos abiertos de lectura, ¿verdad?, para producir algo. Y en este caso ese algo que produce pues son proteínas virales. Porque utilizan el mismo mecanismo de retrovirus que muchas especies virales. Querría decir que a lo mejor algunos de esos transposones, de esos elementos móviles, a lo mejor fueron originalmente virus, que se quedaron incorporados en nuestro genoma. Y que por eso el título del artículo, en el título del artículo dice, y dijimos entonces ahí la parte final es, ¿son estos elementos, ¿verdad?, me voy a ir al título, son una ventaja evolutiva o son nuestros parásitos, ¿no? El elemento móvil en realidad, mientras se encuentra en áreas no codificantes, a mí no me pasa nada. Si logra entrar en áreas codificantes, entonces es capaz de producir un evento patológico. Y se mencionaron dos al momento, ¿no?, dos posibles eventos patológicos. Ahora, tienen la capacidad, pero no las expresan, es decir, tienen capacidad de producir una serie de proteínas de envoltura viral, de cápside viral, etcétera, pero no los producen, solo se replican, ¿no?, y se mueven de un sitio a otro. Entonces eso les debe llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque esto no se parece a ninguno de los otros previos tipos que revisamos. Todos los otros previos tipos tenían características muy específicas. Y ahora nos encontramos con este nuevo tipo de DNA que tiene características únicas, autónomas, que pueden autorreplicarse y que gracias a esta autorreplicación anda saltando en el genoma. Y que se cree que entraron en nuestras vidas, ¿verdad?, en etapas muy tempranas evolutivas y que las seguimos transmitiendo de generación en generación. Muy bien. Había otra persona escribiendo, no sé si me quería dar algún comentario. Estaba dando tiempo a que acabara de escribir, pero creo que ya se arrepintió. Muy bien. Entonces ya con esto discutimos un poco acerca de la filogenia, y entonces me llama mucho la atención que bueno que ese equipo empezó siendo curiosos por la palabra. Que eso siempre también es muy bueno en medicina. Me están dando una palabra y debemos recordar que en medicina muchas palabras vienen del latín. Y entonces, si tienen un diccionario de latín, ¿verdad?, eso siempre es de mucha utilidad. Y buscan el origen de la palabra. Entonces esto me da una idea de qué me están hablando. Entonces, muy bien, la presentación del equipo número 10. Solamente nos queda, entonces, como último punto, ¿verdad?, de este pequeño trabajo de investigación que hicimos en base a este artículo, es cuál es el papel biológico. Finalmente, ¿qué hace?, ¿no? ¿Cuál es el papel biológico que ustedes pudieron destacar de acuerdo a ese último punto 7 del artículo? Entonces, de acuerdo a la lista que tengo aquí en mi pizarrón, el único equipo que no ha participado es el número 2. Entonces, equipo número 2. Quiere entrar su representante al audio. Equipo número 2.
Bueno, Muy bien, perfecto. Muy bien. Cuéntame entonces. sí, doctora. Pues, en el punto en el que se quiere destacar en este artículo es como, ¿qué es lo que va a contribuir estos elementos móviles pues, en el genoma? Y a nosotros nos gustó como destacar la expresión de los elementos line en, en la capacidad evolutiva, porque se mencionaba, por ejemplo, las secuencias de Trypanosoma brucei, como el SIRE y el RIME, que pueden llegar a contribuir en la expresión génica de genes que no se han expresado mediante el reordenamiento o por la recombinación. También destacamos que los elementos line son útiles en la propagación a tejidos que se les otorgue para que se puedan llegar a transmitir a futuras generaciones. Es decir, que es el punto que habíamos discutido anteriormente con respecto a que futuras generaciones, tanto celulares como en sí de un organismo total, puedan llegar a heredar estas secuencias. También destacamos que la transposición de elementos line solo contribuiría a una pérdida de funcionalidad hasta cierto punto. Eso es lo que destacaban. Y que, por lo tanto, pueden llegar a ser eliminados o ser insertados en zonas no codificantes. Y la inserción es realmente muy específica, como habíamos visto en la clase pasada. Y se sugiere que en el humano tenemos unos mecanismos de defensa, como puede ser la metilación. Muy bien, muy bien. Ahora me llama la atención de entre todo lo que su compañero, ¿quién eres? Nori. Nori, muy bien. En todo lo que Nori nos comentó, me llama la atención que se describe de manera más amplia los elementos L1. Entonces, voy a mostrarles esta tabla. Esta tabla que viene de Victoria del Castillo nos muestra, ¿verdad? Esta ya es una edición atrasada, porque hay más del 20% expandido en el genoma, y vean, tan solo de la familia L1, 17%. Ajá. Por eso es que se habla mucho más de este elemento que de otros elementos. Entonces, muy bien, me pareció muy bien la descripción que compañeros hicieron. Si alguien más quiere comentar algo diferente a lo que sus compañeros destacaron, me parece que se destacó muy bien el punto del elemento 7 de ese artículo. Muy bien, gracias, Nori. Recordemos entonces, ¿verdad?, que los más expandidos en el genoma son aquellos que traen sitios abiertos de lectura, que pueden ser capaces de codificar sus propias polimerasas, que eso era interesante, ¿no? Y que acá esto llamaba la atención con respecto a los retrovirus, que algunos tenían marcos abiertos de lectura, aunque ya no producen las proteínas que originalmente codificaban para cápsulas virales, etc., sino sus polimerasas, sus enzimas, su transposasa. Gracias a esto, pues esos elementos pueden moverse mucho más fácil que otro tipo de elemento que ya dijimos, como los transposones. Los transposones no dejan una huella atrás. Recordemos el evento, dos mecanismos. Este no deja huella, por consiguiente el genoma no aumenta de tamaño. Este sí deja huella, los retro, y por eso el genoma va aumentando de tamaño. Muy bien, vamos a ver, veía alguien escribiendo ahí por si quería hacer un pequeño comentario. Y bueno, el último punto que no discutimos el día de ayer era sobre los mites, porque estos pequeños elementos pues no están tan distribuidos en el genoma humano, sino en otras especies pequeñas. Por consiguiente, entonces, debido a que abocamos la clase a DNA humano, pues entonces no tendría caso hablar sobre esos elementos que no nos van a causar un evento patológico, como lo harían los lines, ¿verdad? Como ya están reportados de algunos AINES, en donde sí entran en un gen. Entonces, sí se ha demostrado la entrada. Claro, y entonces,
que es importante cuando vemos los eventos patológicos. Entonces me regreso al pizarrón para mostrar los dos ejemplos que pusimos, ¿no? Es que ustedes duden del evento. ¿Qué patología es? ¿Qué se sabe de esa patología? ¿Cuál es el gen involucrado? Y cómo demostraron que fue un elemento Lines u otro elemento del causal. Entonces, si ustedes se los demuestran, les dicen, se ha demostrado que el elemento Lines entra en el exón 25, provocando un desfasamiento, y les muestran la secuencia del DNA, porque ahora, una vez que terminemos todo este set, vamos a entrar a cómo sé la secuencia del DNA y qué me tienen que mostrar para la secuencia del DNA y cómo comparo dos secuencias que están erróneas. Entonces ahí, esa es su evidencia, su medicina basada en evidencias, ¿no? Entonces, todo esto que está en el pizarrón, pues finalmente tienen ustedes que pensarlo así, ¿no? Siempre piensen en medicina basada en evidencia. ¿Cuál es la evidencia de eso que me están dando ahí, ¿no? Eso que demostraron ahí, porque ahí mismo en el artículo pudieron haber tenido la curiosidad de ver la referencia. Entonces, siempre eso es importante. Tengo un artículo y me dice, fulano de tal autor en el 2015 demostró. Entonces pueden ir a esa revista del 2015 y ver si es cierto lo que les están diciendo ahí. Muy bien, entonces vamos a ver si veo a alguien escribiendo para ver si quiere hacer un último comentario para cerrar. Muy bien, ahí veo un comentario. Muy bien, vamos a leer el comentario. Dice, destacar que para los elementos móviles es beneficioso transponerse en aquellos tejidos que le aseguren transmisión vertical. Muy bien, entonces, es interesante, me parece interesante, Anaí, la forma en que lo postulas. Porque esto me haría pensar que tienes la idea de que ese DNA es completamente autónomo e independiente del resto del DNA que tenemos. Es decir, es como si tuviera una mente, ¿no? Así creo que lo entendiste. Como que tiene una mente propia, ¿no? Y como tiene una mente propia, decide que se quiere expandir más. Que por eso sigue siendo el postulado de si son o no parásitos para nosotros. Si es un DNA parásito, entonces es probable que efectivamente su objetivo es replicarse. Y algunos parásitos incluso viven en genomas de otros animales, conviviendo, ¿verdad?, de manera simbiótica, como lo hace ¿cómo se llama este órgano? La mitocondria, como lo hacen las mitocondrias, que también se postula que definitivamente es un DNA que no es humano. La mitocondria tiene su DNA particular, se replica, produce sus propias proteínas, etcétera, de manera independiente a lo que lo haría el resto de esa célula con su genoma, sus 23 pares de cromosomas en el núcleo. Entonces me parece muy interesante el punto de vista en el que lo ves. Muy bien, y aquí veo el de Maru, que dice también se encuentran relacionados con enfermedades como neoplasias. Muy bien, entonces Maru, no olvides, cuando me dices eso, lo importante sería, la pregunta es, ¿qué neoplasia? ¿Cómo entra? ¿Cómo se transmite? Entonces eso es lo que quiero que ustedes desarrollen, ¿no? Ese evento crítico, de siempre pensar cómo me lo demostraron. No nada más porque alguien lo dijo o porque lo leyeron en algún lado, entonces si lo leyeron, entonces ¿cómo se los demostraron? Muy bien, entonces dice, siempre dan ventaja evolutiva, los microorganismos infectantes, sí, pero en microorganismos sí se ha demostrado. En especies pequeñas se demuestra que los transposones y retrotransposones que transmiten o modifican la expresión de genes, les ayuda. Pero a nosotros no nos ayudan. Es más como que nos perjudican. Si la entrada de un elemento móvil lo hace en una región de promotor o codificante, o incluso terminador, puede arruinarnos ese gen. Y si me arruina ese gen, entonces me arruina la función biológica de ese elemento. Entonces, eso es lo interesante con respecto a otras especies y la especie humana, ¿no? La especie humana nos arruina. En otras especies, favorece.
Muy bien, entonces dice, entonces, ¿eso tiene que ver con la complejidad? Sí, tiene que ver con la complejidad de las especies. Y por eso, entonces, se postula que durante los eventos de transmisión desde especies muy tempranas, así como sus compañeros lo postularon en la filogenia, ¿verdad? Desde las especies muy tempranas donde se fueron adquiriendo estos eventos, se puede utilizar como comparación de qué tan igual es mi genoma contra otro genoma. Eso sí se puede hacer en base a estas filogenias. Sin embargo, ya dijimos, en algunas especies favorece un cambio. En la especie humana no favorece cambios. De hecho, en algunos puntos se ha buscado la forma, ¿verdad?, de eliminar algún elemento móvil de un gen. Porque a la entrada del elemento móvil, pues, da un impacto biológico, llámese evento patológico. Entonces, lo interesante con respecto a estos transposores. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar el tema. Muy bien. Revisamos como parte de toda nuestra primera unidad todas las características que se derivan de los diferentes tipos de DNA de acuerdo a los grados de repetición. En base a esto entendimos las características propias de cada uno de estos tipos, en donde al final sumamos estos famosos elementos móviles que pueden mezclarse con cualquiera de ellos. ¿Elementos móviles pueden entrar en familias génicas? Sí. Pueden incluso entrar en regiones teloméricas, en algunas especies se ha demostrado entrada. En humano no. ¿Pueden moverse ampliamente en las regiones minisatélites? Sí. ¿Pueden entrar en las regiones microsatélites? Sí. Pero mientras entren en las no codificantes, llámese no elemento promotor, está bien. Pero si entran en elemento promotor o codificantes, mal. Muy bien. Nuestro siguiente punto a revisar, ¿verdad?, para este tema será una recapitulación acerca de, y déjenme tratar de localizar en qué diapositiva está, los procesos de replicación, transcripción y traducción. Entonces vamos a empezar con replicación, seguiremos con transcripción y traducción. Todos estos son eventos que ustedes ya vieron en algunas clases de biología celular. Los voy a recapitular como parte del origen de los posibles cambios o mutaciones que dan un impacto biológico, llámese patología. Y vamos a ver qué técnicas de biología molecular utilizo para hacer medicina basada en evidencia, ¿no? Muy bien. Ponemos la complejidad y a la vez la evolución de las especies, claro. La evolución de las especies. Muy bien. Entonces, con esto concluimos nuestra revisión de nuestra primera investigación. Después vamos a hacer, posteriormente al término de la segunda unidad, vamos a revisar, voy a buscar un pequeño espacito para hacer la discusión de ese evento patológico que vimos con telómeros, ese pequeño artículo. Muy bien, voy a pasar lista. Los que participaron, por favor, me ponen su participación en el chat. Muy bien, empezaremos de abajo para arriba. Neftalí. Muy bien, Gerardo. Oscar. Muy bien, Nori, que entró al audio. Anayeli. Anayeli. Ahí está, muy bien. Juan Pablo. Itzel. María. Alexis. Saray. Muy bien. José Romero. Saraí. Gonzalo. Arturo. Lorena. Sheila. Denise. Muy bien, Sheila, estabas discutiendo en el chat. Debes poner tu participación. Edwin.
Emanuel, Francisco, Camila, Abigail, que entró el audio, Luis Jaime. Muy bien, también en el audio, Lilia. Muy bien, Lilia también estuvo en el audio. Monse también estuvo en el audio. Elliot. Muy bien. Ricardo. Ingrid. Elizabeth. Saradit. Miriam. Isaac Sebastián. María. María, muy bien. Aramis. Anaí. Ángel. Alan. Diana. Daniela. Y Montserrat. Muy bien, no se les olvide, mañana iniciamos con replicación, transcripción, traducción.